Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta conferencia magistral que tiene por título ¿Cómo impacta el entorno social actual en tu organización, de tu organización más bien, en la cultura de seguridad? Hemos tenido una serie de conferencias que tienen que ver con este tema de cultura de seguridad. El día de hoy se van a dar cuenta que este tema de entorno está muy relacionado con otros temas que ya hemos tocado en otros. Va a haber un tema de interacciones. La pasada conferencia que vimos fue de observaciones, ¿no? El tema de observaciones que se hacen a través de estas interacciones. Vamos a ver un tema de creencias, de emociones, va a haber un tema de liderazgo, por supuesto. Entonces, vamos a ver un poco cómo este cóctel de elementos que nos van a ayudar a crear una cultura de seguridad sostenible tienen que ver con esta parte que es el entorno, que es uno de los elementos que en nuestra experiencia hemos visto que es de gran impacto y de gran valor trabajar en él, en este elemento. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Me voy a presentar primeramente. Listo. Bueno, mi nombre es Misael Carranza, para quienes no han tenido oportunidad de entrar en alguna conferencia. Tengo experiencia profesional de más de 17 años. Empecé mi carrera en el sector financiero, de ahí llevo más de 10 años en todos estos temas de consultoría. He estado en industrias de gas y petróleo, alimentos, bebidas y recientemente en salud. He tenido oportunidad de visitar países, gestionar proyectos tanto en Canadá, México y países en Centro y Sudamérica. Experiencia en temas que me apasionan, que me gustan, es el tema de aprendizaje y desarrollo, este tema de cultura organizacional enfocado en seguridad, es uno de los temas que más me apasiona, también temas de liderazgo, team building, design thinking y agile scrum. Soy licenciado en administración y he tenido oportunidad también de colaborar en organizaciones globales como DuPont, que es este referente en temas de seguridad. Ahí fue donde empezó todo mi trayecto y experiencia en todos estos temas de seguridad que también me apasionan, y GP Strategies también, que es otra consultora americana, enfocados en temas de principalmente de aprendizaje y desarrollo. Y pues bueno, también estoy habilitado como coach, conferencista y facilitador por John Maxwell, que es este gurú en temas de liderazgo. Un placer enorme estar con ustedes el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 4 temas sencillos, fáciles de digerir, pero es muy importante crear esta conciencia de por qué se mueven las cosas como se mueven en los entornos sociales. Entonces, primero vamos a ver el por qué somos seres sociales. El ser humano es un ser social, somos sociales por naturaleza. Por eso un tema como la pandemia pegó en el tema psicológico, en el tema social, porque pues, obviamente tenemos esa necesidad de vivir en comunidad. Lo hemos hecho por muchos miles de millones de años. Ha sido parte de la clave de la subsistencia, de la existencia de la especie humana. Entonces, es normal eso. Después vamos a repasar el modelo de comportamiento humano y ver cómo este elemento del entorno influye en la forma en cómo nos comportamos nosotros como personas. Después vamos a platicar un poco de una teoría muy buena que se llama las ventanas rotas. Y cerramos esta ponencia compartiéndoles 3 herramientas que les van a ayudar a moldear el entorno. Si ya las estás haciendo, igual y compartir mejores prácticas, también se vale. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué resultados estás teniendo? Y si no, pues la invitación es a empezar a hacerlas desde esta óptica para seguir transformando la cultura de tu organización en temas de seguridad. Bien, vamos a arrancar. El primer tema que vamos a ver es un video. Este video me encantó. Lo vi hace poco más de un año. Es un experimento social. El video se encuentra en YouTube. Lo puedes ver ahí, lo puedes descargar. Y es cómo nos comportamos en sociedad y cómo muchas veces nuestros comportamientos, en muchas ocasiones, están influenciados no por nosotros mismos, sino por lo que vemos, por el entorno y por cómo se comportan otras personas. Entonces vamos a ver el video
También abrimos la invitación, dos temas, para que si tienes algún comentario, algo que quieras sumar, usemos el chat, o con toda confianza también puedes abrir el micrófono y compartirnos. Son estos dos medios. Si tienes alguna duda, algún comentario, algo que compartir, siéntete libre en hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a ver el video y terminando el video lo platicamos. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos. O de lo contrario, me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías,
Al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. Bien, este video, la primera vez que lo vi me encantó y lo ligué totalmente con este tema. Somos seres sociales. Interesante ver la declaración que dice la primera chica que fue parte de este experimento social, que se hacen muchos. Existen dos miedos en los seres humanos y son miedos fundamentales que tenemos. Uno de ellos es a no ser suficiente y el segundo es a no ser aceptado. El no ser aceptado en un grupo, en la familia, en el grupo de amigos, y obviamente en el trabajo adquiere mucho más fuerza el no ser aceptado en el grupo de trabajo, porque pues, obviamente el trabajo es nuestro principal sustento, es de donde llevamos alimento a nuestros hogares o los medios necesarios para llevar este alimento. Entonces, el ir en contra de las normas sociales que ya están establecidas en mi organización y que no necesariamente son las normas formales que están escritas en la organización, nos lleva a tener N cantidad de, como lo vimos aquí, seguramente hay muchas normas sociales muy buenas en tu organización, pero en temas de seguridad seguramente hay muchas que no te están ayudando o no están sumando a que tengas la cultura que tú estás esperando en temas de seguridad. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Esta imagen es, cada que alguien la ve, se ríe, sonríe, pero tiene mucho poder, ¿no? Esta imagen, y me gusta mucho la frase que pusimos aquí, de que somos la influencia de nuestro entorno, ¿no? Esta imagen es muy poderosa, es de Centroamérica, y es como un perro, un animal que no tiene la conciencia de un ser humano, cruza la calle por el puente peatonal y abajo vemos a una persona haciendo totalmente lo contrario. Esto, ¿cómo pasa en las organizaciones? ¿Cuántas personas no caminan por los pasos peatonales? Y ese es el tema. Dijera, son cosas complicadas, son cosas que requieren, pero son cosas tan sencillas, pero la gente no lo hace. El tema es por qué no lo hace. Y uno de ellos puede ser el entorno en el cual se está desenvolviendo. Siempre que platicamos estos temas de entorno, de cultura dentro de las organizaciones, hay un ejercicio que nos gusta hacer, es ¿qué es aquello que en la organización nosotros premiamos, aplaudimos, reconocemos? ¿Y qué es eso que nosotros dentro de la organización rechazamos, ¿no? Que negamos, que no nos gusta, ¿no? Y no es el nice to have, no es el que nos gustaría, qué es lo que nos gustaría premiar, sino es realmente haz un ejercicio de conciencia. Y es un ejercicio muy padre porque a los líderes, a los profesionales de seguridad y al personal en general de una organización, les crea esa conciencia real de decir, pues es que aquí somos permisibles. Si vemos a alguien que pasa fuera de un paso peatonal, pues nadie le dice nada. Y no decirle nada, porque tal vez esa persona es nueva, no conozca, o porque ve que todos lo hacen, pues ella también lo hace. Entonces, son esas cosas que permitimos, son esas cosas que aunque no aplaudimos y decimos bien hecho, si no decimos nada, también decimos mucho. Y somos permisibles. Y ese es un mensaje que se da en muchas organizaciones, que pasa en muchas organizaciones. Y luego en muchas organizaciones pasa también lo contrario, que la persona que sigue las reglas, que sigue los procedimientos, que usa su equipo de protección, muchas veces hasta me ha tocado ver organizaciones donde lo ven como el ñoño, el aplicado, y eso empieza a generar una presión social en esas personas también, ¿no? Porque es como el que hace bien todo, ¿no? Y eso, créanlo o no, es mal visto. En la escuela nos pasaba. ¿Qué pasaba con el que sacaba buenas calificaciones, con el que se apuraba? Tenía presión social, ¿no? Muchas veces era mal visto por
la escuela, era como el cerebrito, y empezamos con esos motes. El empezar con esas palabras, esos calificativos, pues ya empieza a denotar algo en nosotros, primero como personas y luego empezamos a generar ese entorno social. Aquí hay 2 comentarios en el chat, vamos a leerlos. En Guadalajara veo suceder todos los días y muchas veces son fatales, exacto. Y peor aún, ¿no? O sea, vemos montacargas, montacargas puede ocurrir una fatalidad, ¿no? No hacemos nada, si no decimos nada, damos un mensaje. Yo también lo veo muchas veces en la ruta cuando me dirijo a otra ciudad cercana. Tienen el puente peatonal cerca y prefieren jugarse la vida cruzando por la misma ruta. Exacto. Y este tema del puente peatonal lo vemos en la sociedad. A mí también me pasa mucho. Y muchas veces es evitar, lo mismo que pasa en la organización. Obviamente implica más trabajo y más esfuerzo subir escaleras, cruzar un puente y bajar escaleras. Implica menos esfuerzo cruzarte la calle. Y muchas veces el ahorrarnos esos esfuerzos, esos tiempos, nos lleva a muchas veces incluso llegar a reconocer o a premiar a las personas que hacen eso dentro de una organización, porque nuestro enfoque está en la producción, en el número, que es bueno, yo no digo que no, pero es cómo obtenemos ese mindset y cómo la gente entiende que seguridad es un habilitador para hacer un mejor negocio. Hace ratito, en la mañana, mientras me preparaba para el trabajo y todo, estaba escuchando un audio y me gustó mucho una analogía que hicieron de 2 leñadores, ¿no? Que 2 leñadores estaban cortando leña al mismo tiempo y uno de ellos dijo, mi hacha ya no tiene filo, voy a ir a afilarla para tener un mejor trabajo. Y el otro le dijo, yo no puedo perder tiempo afilando el hacha, eso me va a quitar tiempo productivo que yo puedo seguir haciéndolo. Entonces el otro dijo, bueno, pues adelante. Se fue el leñador, afiló su hacha, se tardó 3 horas y cuando regresó con un hacha más afilada, cortó muchos más leños que la persona que ya no tenía, que tenía el hacha ya sin filo. ¿A qué vamos con esto? Que muchas veces pensamos que por hacer algo rápido, por hacer algo, estamos siendo productivos y probablemente resulta contraproducente. Y es también cómo nosotros empezamos a generar esas conversaciones dentro de la organización para decirles que seguridad es un habilitador para hacerte mucho más productivo. Aparte de eso, te mantiene a salvo, te mantiene seguro y esto nos ayuda a mantener nuestras operaciones totalmente íntegras. Hay 2 temas con el entorno. Uno es el entorno social que estamos platicando, del video que vimos, de estos experimentos que hacen y cómo influye esta parte social. Pero también hay una parte física. La parte del entorno físico también puede moldear muchas veces la forma en cómo nos comportamos. Y aquí es donde entramos en esta teoría que es de las ventanas rotas. Puedes buscarla en internet, hay mucha información de esta. Y este es un experimento también social que se hizo en Estados Unidos, donde un grupo de psicólogos pusieron un auto en una de las localidades más peligrosas de Estados Unidos, que es Nueva York, el Bronx, ¿no? que se ha llevado mucho el mote de ser un lugar muy inseguro. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pusieron un auto, literal, y lo dejaron ahí abandonado, por así decirlo, y se dieron cuenta que en un ambiente donde es inseguro, como es el Bronx, el auto en un par de horas, pues obviamente quedó desvalijado, deshecho y un poco como el carro que vemos en la imagen, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente el entorno social junto con el entorno físico de un auto bien cuidado, pues obviamente nos llevó a que lo desvalijaran, que prácticamente fuera una pérdida total ese auto. Pero el experimento no terminó ahí. El experimento prosiguió y ¿qué fue lo que hicieron? Después hicieron lo mismo, pero en un ambiente totalmente distinto. Se fueron a Palo Alto, California, y hicieron lo mismo. Pusieron un auto impecable, en óptimas condiciones,
en esta colonia y lo dejaron ahí abandonado. No pasó nada, obviamente, al cabo de unos días, 2 o 3 días, observaron y el auto seguía intacto. Obviamente es un entorno social diferente, entonces seguramente la gente lo habrá visto, pero dijo, no es mío, no es de nadie, entonces ya vendrán por él. Entonces al cabo de unos días no pasó nada con el carro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos investigadores? Le hicieron algunos ajustes al carro, le rompieron un espejo, retrovisor, rompieron una ventana, literal, del espejo, y ya, fue lo único que hicieron, la estrellaron, no la rompieron, la estrellaron. Y para sorpresa de ellos, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo mismo que en el Bronx. Al cabo de algunos días, este auto, en una de las colonias más prominentes de Estados Unidos, como es Palo Alto, California, empezó a ser desvalijado, empezó a ser robado por partes y al cabo de unos días posteriores, el auto quedó en las mismas condiciones que quedó el auto del Bronx. Y esto que vamos, las condiciones físicas de nuestra organización, llámese orden, limpieza, todos estos aspectos también hablan mucho y muchas veces llegan a condicionar nuestro comportamiento. ¿Y cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que lo que está roto, lo que está descuidado, el mensaje es, aquí no se cuida, aquí no nos importa. Entonces, puedes seguir destruyéndolo y puedes seguir haciendo mal uso de él. Ese es el mensaje que se da. Y tú lo puedes ver, ¿no? En lo social. Hay colonias donde hay parques totalmente abandonados y pues al cabo de unos días ya están grafiteados, el pasto ya está crecido, empiezan a tirar basura, se empieza a descomponer poco a poco. ¿Por qué? Porque nadie cuida de esos espacios, nadie se preocupa por limpiarlos, por cortarlos, por mantenerlos en buen estado. Aquí la reflexión que hacemos es, ¿cuántas ventanas rotas tienes en tu organización? Tanto en lo social como en lo físico, ¿no? En lo social es esto que acabamos de platicar, ¿no? En lo social es cuántas veces hemos usado o hemos descalificado a una persona que usa su equipo de protección completo, que sigue los procedimientos, etcétera, ¿no? Cuántas veces hemos sido permisibles y no teniendo esas conversaciones con estas personas para poder ayudarlos a ver las cosas distintas, ¿no? Y cuántas veces hemos visto, me incluyo, o sea, en la calle incluso, cuántas veces hemos visto basura y no la recogemos, lo seguimos de lado. Eso da un mensaje de a nosotros no nos importa, en este lugar no nos importa, entonces se vale hacer eso, ¿no? Entonces de ahí la importancia de cuidar el entorno. En alguna de las conferencias, me acuerdo, fue cuando vimos el tema del liderazgo, una de las historias que compartimos hablando de estos temas de liderazgo en seguridad fue una vez a un gerente que lo cambiaron de una fábrica a otra, un gerente de planta, lo cambiaron de una fábrica a otra, y cuando llegó a la nueva planta se dio cuenta que había muchas áreas en desorden y había mucha basura en el piso, ¿no? Había mucha suciedad. ¿Qué fue lo que hizo este líder? Al cabo de un par de días, cuando llegó, decidió llegar un poco antes de la hora normal de operaciones y compró una cubetita. Y esta historia le llamamos lo que tiene el poder de una cubeta. Entonces, compró esta cubeta y este líder, sin decir nada, empezó a recoger la basura de esas áreas. Obviamente, la primera ocasión que lo hizo, mucha gente se le quedó viendo diciendo que el gerente de la planta haciendo eso, recogiendo basura. Entonces, obviamente, los líderes son personas muy visibles en las organizaciones. Cuando la gente empezó a ver esto, obviamente se le empezó a sumar más gente. Se empezaron a crear casi cuadrillas para empezar a levantar basura. Y se empezó a crear esta cultura de tener las áreas en orden y limpieza. El mensaje que dio este líder fue, a mí me importa el orden y la limpieza, empiezo por mí, yo pongo el ejemplo, empezamos a recoger basura y mucha gente se le empezó a unir en este esfuerzo. Al cabo de unos días, pues obviamente ya no era necesario recoger basura porque en automático, la gente ya la depositaba en su lugar, la gente ordenaba las cosas bien y ya no era necesario. Entonces lo que hicieron con esta cubeta fue jubilarla
porque ya se logró el cometido de transformar esta cultura de orden y limpieza dentro de la organización. Jubilaron la cubeta y dentro de ella plantaron un árbol, una planta, y la pusieron en un lugar visible dentro de la planta para que las personas que la vieran pues recordaran, ¿no? Se convirtió en un símbolo. Entonces, todos estos rituales, el hecho de agarrar una cubetita y recoger, el hecho de crear un símbolo como la cubeta con el árbol, que el árbol pues, obviamente es vida, es salud, crean estos mensajes y nos ayudan a crear estas culturas que realmente queremos que pasen dentro de nuestras organizaciones. Cuando empezamos a compartir todos estos datos, anécdotas, historias, la gente cae en cuenta que transformar una cultura no requiere una inversión de dinero fuerte. Me acuerdo mucho en un taller cuando terminamos, uno de los líderes nos dijo, transformar la cultura de mi organización es barato. Empieza por mí, empieza con lo que yo puedo hacer, etc. Entonces, y es mucho la invitación en estas charlas, en estos talleres, en estas conferencias, que esta es la última, por cierto, de seguridad que damos en este año, es cómo nosotros empezamos a transformarnos primero nosotros, ¿no? Y creando ese impulso a través de lo que yo puedo hacer, empiezo a influir en los demás. Y cambiar de una forma distinta, porque muchas veces es cambio yo, pero empiezo a ser como el policía, ¿no? Y eso ya también hemos visto que no da los resultados óptimos, porque cuando te conviertes en el policía, obtienes resultados cuando tú estás, pero cuando ya no estás, pues ya la gente vuelve a los mismos patrones que tenía antes. Entonces es cómo influimos de una forma distinta en las personas. Y para esto compartimos, reforzamos, y ya habéis entrado a las conferencias anteriores, mucho de lo que hemos venido trabajando y explicando es cuál es este modelo de comportamiento humano, entender cuáles son los elementos que influyen en todas las personas para comportarse de una forma. Primeramente está lo que podemos observar, que son todos los comportamientos, las acciones. Eso es lo primero, es lo más sencillo, lo más fácil, y es donde muchas de las teorías de seguridad se han sustentado, la famosa seguridad basada en el comportamiento, que es bueno, no estamos diciendo que no, es bueno, pero estas teorías, estas metodologías, al cabo de un tiempo, obviamente pierden un poco el impulso, porque no se vuelven sostenibles. Cuando solo te enfocas en corregir comportamientos y no trabajas en otros elementos que ahorita vamos a ver, probablemente, no estoy diciendo que no, pero probablemente no logres sostener un cambio de comportamiento en una persona. ¿Qué otra cosa es observable? Las emociones, ¿no? El ser humano, todos los seres humanos tenemos 5 emociones básicas, que es el amor, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Muchas de esas son visibles totalmente, ¿no? Cuando ves a alguien enojado, alguien triste, alguien preocupado, alguien alegre, alguien, etcétera. Entonces es muy visible. Hay personas que no son muy buenas o muy explícitas mostrando sus emociones. Ahí tal vez pueda ser un poco complicado, pero normalmente las emociones también son muy visibles. Y es también como el tema emocional deja de ser también tabú en muchas organizaciones y empezamos a hablar de emociones. Somos seres humanos, todos manejamos emociones, todos tenemos miedo de algunas cosas, a todos nos da tristeza por algo que haya pasado, por pérdidas que hayamos tenido. Entonces también, y también cómo las emociones pueden influir o influyen totalmente en el comportamiento humano, y esto puede ser un factor también para causar algún incidente dentro de la organización. ¿Cuáles son el reto? Esto es lo que podemos ver y observar. Entonces, también, primera tip y sugerencia en tus interacciones, si ya tienes un programa de interacciones de seguridad, de observaciones de seguridad, no solo enfócate en comportamientos, también empieza a platicar o hablar sobre emociones. Pregúntale a la persona cómo se siente. Cuando le digas cómo se siente y te diga el clásico bien o mal, dile, ok, vamos un poco más profundo, háblame de una emoción. Si ahorita pudieras darme alguna emoción, ¿cómo te sientes en un sentimiento o en una emoción? Y esto también a la gente ya le empieza a cambiar el chip y pensar de una forma distinta, explorar en su interior y determinar cómo realmente me siento, qué emoción es la que ahorita está dentro de mí. El reto es empezar a identificar lo que no se puede observar, es decir, lo que está dentro del cerebro humano, que nos ayuda a accionarnos y a
organizar. Primeramente, tenemos el aprendizaje, que son todas estas capacidades que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida, desde el momento en que nacimos, pero también, obviamente, en lo profesional, todas las capacidades que hemos adquirido, los conocimientos, todo esto ha sido a veces a prueba y error, ¿no? A reconocimiento y consecuencia o castigo por algo no bien hecho. Entonces, el aprendizaje es uno de los primeros elementos, las capacidades que van a moldear nuestro comportamiento. ¿Qué tan hábil somos para hacer o desarrollar o desempeñar alguna función? El segundo elemento es el meollo de la conferencia del día de hoy, que es el entorno. Aquí lo pusimos de forma general, por esto que acabamos de platicar, no solo es el entorno social, sino también el entorno físico. Puede moldear el comportamiento humano. Entonces, por eso lo dejamos así como entorno nada más, enfocándolo sobre entorno social y entorno físico. El entorno social, como vimos, somos seres sociales, tenemos ese miedo de no pertenecer a un grupo y mucho más en una organización, entonces pues eso también nos lleva a condicionarnos. Si llegamos a un equipo de trabajo donde el líder y mis compañeros no les importa la seguridad, no usan sus equipos, se saltan procedimientos, hacen malas prácticas, muy probablemente esa persona se vaya a adaptar a estas personas y vaya a terminar siendo como ellas. ¿Puede suceder lo contrario? Sí. Pero, ¿qué va a pasar? Pues va a ser mal visto por el grupo, va a ser como el chismoso, el que ya nos dijo, etcétera. Y va a empezar a tener presión social, etcétera. Entonces empiezan a comportarse de una forma distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro elemento? Que es uno de los elementos claves, que son las creencias. Las creencias son estos pensamientos que nosotros tenemos dentro, que le damos esta validez de cierto. Las creencias se catalogan en tres: creencias que tengo hacia mí mismo, creencias que tengo hacia otras personas y creencias que tengo hacia la vida en general. Estos pensamientos, estas creencias, tienen el poder de transformar nuestra vida. Es un dicho claro que lo que crees, creas. Entonces, si tú crees que tienes la capacidad para hacer tu trabajo seguro, lo vas a crear, lo vas a hacer. Pero si crees lo contrario, piensas lo contrario y vas a crear todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos es lo que creamos. Y finalmente hay otro mecanismo que nosotros tenemos dentro, que sin este mecanismo nos volaríamos el cerebro, literal, que es el enfoque de atención, que es el SAR, el Sistema de Activación Reticular. En algunos lugares lo conocen como SARA, algunos doctores, si hay algún doctor aquí también puede que lo conozca como SARA, que es el Sistema de Activación Reticular Ascendente. O SAR, Sistema de Activación Reticular. Este sistema de activación reticular nosotros lo tenemos y nos ayuda a filtrar toda la información que recibimos a diario a través de todos nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, palpamos, gustamos, etc. Y este SAR nos ayuda a, es como esta alertita, ¿no? Si yo tengo un tema de seguridad incorporado en mi sistema de creencias, en mi entorno, y me comporto de esta forma, cuando yo huelo algo distinto a lo que estoy comúnmente, es como se enciende, ¿no? Diría Chespirito, las antenitas de venir. Se enciende ese y despiertas y dices, ah, caray, ese olor no es común. ¿De qué será? ¿Se está quemando algo? ¿Huele a gas? Etcétera. Si escucho algo que no escucho normalmente, también se enciende, ¿no? Entonces, obviamente, si no tienes prendido ese tema de riesgos de seguridad, pues si escuchas algo, puede que ni le prestes atención, ¿no? Y es ahí donde entra y juega mucho el SAR. ¿En qué nosotros prestamos atención? Normalmente prestamos atención a lo que es importante para nosotros, o algo que es nuevo para nosotros, o algo que es familiar y que también es importante para nosotros, obviamente. Y el último punto que tenemos aquí es el tema de riesgos. Aquí lo pusimos en medio porque hay riesgos observables y no observables. El tema es que todos los riesgos son observables. El problema es que muchas veces ha pasado, ¿no? De que la gente dice, es que no lo vi, es que no me di cuenta. Pues no es que no lo hayas visto, que no hayas dado cuenta, sino que tu atención estaba enfocado en otros temas. Estaba enfocado tal vez en sacar la producción, estaba enfocado en problemas que tengo en casa, etc. Entonces, más bien no es que no lo hayas visto, sino que tu atención no estaba enfocada hacia ese peligro o esa tarea peligrosa que tenías que hacer y al riesgo que conllevaba realizarlo.
Estos son los elementos, a grosso modo, del modelo de comportamiento que nos van a ayudar a trabajar. Si trabajamos en ellos, vamos a lograr crear esta sostenibilidad en el cambio de comportamientos humanos y, por ende, nos va a ayudar a transformar nuestras culturas. La cultura es un tema de gente, son personas. Cultura es gente, es personas. Entonces, cuando hablamos de cambio de cultura, es hablar de cómo ayudamos a la gente a cambiar, a transformar sus pensamientos, su entorno, sus capacidades, sus comportamientos, a regular sus emociones, a manejar el tema de riesgos, etc. Pero hay algo más allá del entorno y el entorno, como lo platicábamos, es uno de los elementos que nosotros trabajamos en lo que llamamos un modelo simbiótico que nos va a ayudar a transformar la cultura de una organización. Y bueno, primeramente es un modelo simbiótico. La simbiosis es un concepto que se usa en biología, donde te ayuda a definir que dos entes conviven entre ellos y ambos son beneficiados, ¿no? Y trajimos esta analogía de simbiosis de biología hacia la organización. Y aquí lo que hablamos es cómo trabajamos a nivel personal, individual, yo como persona, y luego también a nivel organizacional. Entonces creamos esta simbiosis persona-organización. También se parece mucho al yin-yang. La teoría del yin-yang te dice que es el bien y el mal, cómo conviven y cómo dentro del bien hay algo de mal y como dentro del mal hay algo de bien. Y al final, pero bueno, esa es otra teoría. Pero sí, un poco tiene que ver también el modelo con el yin-yang. Y aquí, obviamente, porque la persona necesita de la organización para desarrollarse y la organización necesita de las personas para operar. Entonces también tiene mucho que ver el tema ahí con ello. ¿Cuáles son los elementos que consideramos y que hemos venido trabajando a través de estas conferencias durante esta segunda mitad del año? Arrancamos con, primero explicar el tema de cultura, luego vimos un tema de liderazgo. El liderazgo es uno de los primeros elementos que hay que trabajar dentro de la organización. Hace poco tuve una conversación con un amigo consultor de seguridad, muy bueno. Por ahí vamos a publicar el video, hablamos sobre creencias, pero tocamos un poco el tema del liderazgo. Y él lo que me decía es, oye, ¿qué pasa en organizaciones? O si en mi experiencia me ha tocado organizaciones donde la organización tiene como esta cultura de seguridad, pero llega un líder nuevo y no la tiene. Le comenté que no me había tocado. Yo no tengo esa experiencia, pero ¿qué es lo que pasa si llegara a suceder eso? Pues obviamente, me comentaba, pues, una evolución normal es que el líder de arriba abajo venga una transformación, que los líderes primero estén involucrados, comprometidos, que gestionen, que tomen decisiones tomando la seguridad y de ahí se cascadee hacia abajo de la organización. Si pasa lo contrario, le digo, pues no sería una evolución, sería una revolución y costaría un poco más de trabajo. Puede pasar, pero sería un poco más complicado. Lo que sí me ha pasado en mi experiencia es que director general, CEO de una organización está comprometido con el tema de seguridad, pero muchas veces el tema es con los dueños de la empresa, con los accionistas o con los responsables, es decir, ya el nivel último de jerárquico. Y es donde, pero ahí muchas veces ayuda el buen liderazgo que tenga el CEO, director general, director de planta, etcétera, para poder sortear esa presión que tal vez muchas veces tenga de los dueños de la compañía, que tal vez no estén muy enfocados en estos temas de seguridad. El otro tema es creencias. A nivel personal, el primer elemento con el cual se trabaja son creencias. Empezamos a trabajar, entender qué es una creencia, cómo trabajan, cómo funcionan, cómo nos ayudan, nos limitan. Los siguientes elementos es el tema de emociones, identificarlas, autoconocerme, mejorarlas, regularlas, y también el tema de comunicación, que también fue una conferencia que tuvimos hace un par de meses, muy buena, es cómo comunicamos de forma distinta los temas de seguridad, ¿no? Cómo enganchamos, cómo empezamos a crear este engagement, incluso desde un nivel emocional a la gente, comunicando de una forma distinta, creando experiencias, creando medios distintos para comunicar la seguridad. Aquí mucho de lo que les decimos es cómo contamos historias y no proyectos. Los siguientes son temas de comportamientos, que esto lo vimos a través de
las observaciones de seguridad, entender qué es un comportamiento, cómo influye, que ya lo vimos en el modelo, y lo que estamos viendo hoy, que es el entorno. Y por último, está en el tema de capacidades, que es todo este tema de todo el entrenamiento que necesitamos para desarrollar bien nuestras funciones, y el tema sistemas también es un tema, pero aquí es mucho cómo el sistema ayuda a tu cultura, o muchas veces el sistema, créelo o no, juega en contra, empieza a limitar. ¿Por qué? Porque son muchos procesos, procedimientos, estándares, manuales muy complejos, etc. Me tocó ir una vez a una planta donde en un pasillo había unos tableros enormes con N cantidad de información, muy bonitos, muy padres, pero si les preguntamos, oigan, ¿alguien ve eso? ¿Alguien revisa eso? Obviamente la mayoría de la gente nos decía, no, pues, casi están de adorno, porque es mucha la información que hay, es muy complejo leerlo, etc. Entonces, ahí es donde muchas veces lo sistémico nos juega en contra, ¿no? Y en vez de que te den ganas de hacer algo, pues dices, tengo que volver a hacer eso, ¿no? Entonces, ojo también ahí. Y al final, lo que buscamos aquí es cómo gestionar o administrar los riesgos, cómo tenemos riesgos tolerables de acuerdo a nuestra operación. Aquí también mucho de lo que decimos es cómo tenemos riesgos con conciencia, ¿no? Porque muchas veces los incidentes pasan por riesgos donde no hubo una conciencia, es decir, donde ya hay una conciencia, donde se hizo un análisis, donde tuvimos la capacidad de percibir, de conocer y de aceptar o no el riesgo. Muchas veces la decisión puede ser, acepto el riesgo porque tengo que sacar esta tarea. Ok, está bien que lo aceptes, pero ya hiciste un análisis, ya estás partiendo desde otro lado, ya estás usando controles, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el riesgo puede seguir ahí, tenemos que tomar una decisión, este negocio tiene que salir del trabajo, pero cómo usamos los mecanismos que ya tenemos en muchas organizaciones, ¿no? Cómo nos asesoramos con los profesionales de seguridad, etcétera, permisos de trabajo, etcétera, ¿no? Y al final los KPIs es lo que buscamos mejorar, que es cómo crear este mindset de el cero incidentes. Y al final esto nos va a ayudar a crear una cultura sostenible de seguridad dentro de nuestras organizaciones. Bien, para cerrar, Javier Rubalcaba nos dice en el chat, sí, las ventanas rotas es un muy buen estudio, muchas gracias, sí, se los recomiendo si tienen la oportunidad de buscarlo en internet, es muy bueno. 3 herramientas para moldear el entorno, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. Primero, tema de confianza y colaboración. Y es como desde un tema de seguridad trabajamos estos 2 elementos, ahorita los vamos a dar como 2, cómo creamos multiplicadores, y este es un tema que nos ayuda a trabajar enormemente el entorno, porque empieza a crear una masa de personas que realmente creen en los temas de seguridad, que seguro los tienes dentro de tu organización. Entonces, ahorita los vamos a ver más a detalle, y al final un tema de condiciones básicas. Vamos a ver un poco a qué se refiere cada uno de ellos. Confianza y colaboración. Primero tiene que ver con el tema de interacciones de seguridad. Y no estoy hablando de interacciones formales. Si es que tienes un programa de observación, que está bien, síguelo haciendo. Pero estoy hablando de interacciones cotidianas, ¿no? ¿Qué tanta confianza hay dentro de tu organización? E incluso si ya tienes un programa de observaciones, la invitación es a que lo hagas extensible. Hay que tengas esta opción de que sea un programa formal, que es el que tiene como, el que está agendado, tiene hora, usamos el checklist, trabajamos la información, presentamos indicadores, pero también empieza a promover un tema de observaciones de seguridad informales, es decir, cualquiera lo puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora del día, y no es necesario que sea el profesional de seguridad o el líder, sino los entremismos operativos, etcétera. Y es ¿qué tanto existe esa confianza dentro del personal para poder tener esas interacciones en 2 sentidos, para reconocer lo que se está haciendo bien y para corregir lo que no nos está ayudando en temas de seguridad. Y el otro es qué tanto existe esta colaboración entre áreas, ¿no? Y aquí ponemos un tema de mejores prácticas, ¿no? ¿Qué tanto compartimos entre áreas dentro de una organización e incluso dentro de sites, ¿no?
Y vamos más allá. Puede haber incluso foros donde haya mejores prácticas dentro de organizaciones. ¿Qué mejores prácticas se están haciendo dentro de organizaciones? Al final lo que estamos buscando es lograr mejores negocios, salvaguardar la integridad de las personas y mantener nuestras operaciones. Entonces, ¿cómo empezamos a crear esos espacios dentro de la organización para tener interacciones distintas? ¿Cómo las interacciones, cuando vimos el tema de creencias, ahí les compartimos un tema de cómo también a través de las interacciones empezar a trabajar el tema de creencias, empezar a retar a la gente sobre esos pensamientos que tienen, sobre esas creencias que tienen, que no los están ayudando a lograr esta cultura de seguridad. Y colaboraciones, cómo rompemos los silos, ¿no? Las islas, las famosas islas que existen dentro de las áreas, y empezamos a colaborar. En muchas organizaciones se hacen las famosas auditorías cruzadas, o inspecciones cruzadas, etcétera. Esto ayuda mucho también, ¿no? A detectar esas colaboraciones, compartir mejores prácticas. Si ya pasó un incidente, si estás haciendo algo distinto, compártelo, documentalo, ayuda a otros a lograr tener la cultura que estamos buscando. Entonces es uno de los primeros elementos que buscamos y que nos gusta trabajar. El siguiente es este tema de multiplicadores, embajadores, promotores, llámale como más te llame la atención, como más vaya ad hoc a tu organización, pero primero, identifícalos. Hay mucha gente dentro de tu organización que está comprometida con los temas de seguridad. Identifícalos. Hay mucha gente que lleva años, si no es que toda su vida, trabajando en tu organización y no ha tenido un solo incidente en todos esos años. Él es un muy buen candidato. Platica con él también. ¿Cuál es su fórmula del éxito para mantenerse seguro durante tantos años dentro de tu trabajo? Entonces, identifícalos. Empecemos a identificar a esas personas, a esos multiplicadores, embajadores, promotores. Habilítenlos. Crea un programa donde les des como esta habilitación, les platiques un poco qué es lo que van a hacer, que básicamente ellos serían como estas personas que nos van a ayudar a llevar los mensajes de seguridad, a asegurarnos que se lleven a cabo, a empezar a influir en otras personas. Hay muchos líderes sin cargo, sin un puesto jerárquico dentro de tu organización, que incluso tienen más liderazgo que otros que sí lo tienen. Entonces, también esos líderes informales hay que empezar a ubicarlos, a identificarlos, que nos ayuden. Entonces, habilitarlos, darles como esta formación, estas herramientas, explicarles todos estos temas de seguridad, de riesgo, para que ellos lo entiendan desde su óptica, desde su perspectiva, y ellos a nivel, ya sí, obviamente bajamos con el nivel operativo, que es como el nivel donde hay más gente, ellos a su manera, a su forma, en sus herramientas, pero van a empezar a trabajarlo. Me acuerdo, siempre que platicamos el tema de riesgos, de peligros, hacemos la analogía con el tema lo usamos con animales, ¿no? Que el peligro es un tigre y el riesgo es que el tigre te muerda, te coma, etc. Entonces, cuando empezamos a usar estas analogías, la gente empieza a bajarlos. Muchos empezaron a usar el tema del tiburón, etc. Y tal vez se vuelva juego, porque así es la gente operativa, ¿no? Pero esto está padre, porque al final, jugando, ¿no? Ya empiezan a verlo, ya empiezan a crear conciencia, ya empiezan a hablar diferente. Entonces, también, ¿cómo les ayudamos a estos conceptos que muchas veces son muy técnicos, bajarlos a un lenguaje más sencillo para que ellos puedan entenderlo, y esto va a ser más fácil para ellos de replicarlo, ¿no? Entonces, este es un consejo, ¿no? El tema, en vez del peligro y riesgo, llaman los tigres. ¿Cuántos tigres tienes en tu operación? Identifica esos tigres y checa o analiza cuáles son las jaulas o las inyecciones que tienes para domarlos, es decir, los controles, ¿no? Entonces, empezar a usar ese lenguaje nos va a ayudar. Reconozcámoslos, ¿no? Muchas veces se nos pasa de lado esto que decíamos de cuánta gente tienes en tu operación que lleva años trabajando contigo y que no se ha incidentado. También reconozcámoslo. Y esto nos va a ayudar a buscar lo que sí queremos que pase. Gente que lleve años sin incidentes. Entonces, y cuando los habilitemos, los multipliquemos, reconocerlos, decirles que es un equipo de multiplicadores, promotores, y esto se vuelve también muy aspiracional para otras personas, porque al cabo de un tiempo es importante también empezar a rotar estos equipos, ¿no? Para que
otras personas también tengan oportunidad de llevar a cabo estas iniciativas, y es un poco esto, ¿no? El promoverlo, ¿no? Promover este plan, empoderarlo, llevarlo con los líderes, que los líderes ahora sí que les den, como dicen en muchos lados, su bendición, su go, su adelante, y reconocerlo. Eso nos va a ayudar también a que estas personas tengan como este sentido de orgullo, de pertenencia, que ya lo vimos, somos seres sociales, entonces ahora van a pertenecer al selecto grupo de multiplicadores, promotores, etc. Y el último punto, condiciones básicas. Se oye básico, se oye sencillo, pero créanlo o no, hay muchas organizaciones, no es que no tengan los medios, sino que tal vez no se dan cuenta. Me pasó en 2 organizaciones, en una minera en Perú, donde fui y calles, bueno, los caminos para llegar a la mina súper riesgosos, en mal estado, ya han tenido tema de que carros se caen, etcétera. Entonces, carros en mal estado, llegas y la misma gente te dice zapatos de seguridad rotos, en mal estado, pidiendo que se los cambien, etcétera. Y sí les dije, más que un tema de seguridad, hay un tema aquí de que no hay lo mínimo indispensable para que la gente haga bien su trabajo. Entonces, y esto tiene que ver con el entorno físico, ¿no? Los 2 primeros, tanto confianza y colaboración como multiplicadores, era más entorno social. Condiciones básicas tiene que ver con el entorno físico. Y en otra organización me tocó donde los baños estaban en muy malas condiciones. Y la gente dice, y eso obviamente dice, y la gente se toma de donde quieran, ¿eh? Seguro tienen muchos casos ustedes. Y a mí me decían, es que tú me vienes a hablar de seguridad, pero date una vuelta a nuestros baños. O sea, y a la gente con esa molestia, con esa actitud, etcétera. Entonces, ¿cómo nos aseguramos y cómo no dejamos de vista cuáles son esos mínimos indispensables que necesitamos para que la gente haga bien su trabajo, para que la gente haga de forma segura su trabajo? Desde las instalaciones, los equipos, los materiales, etcétera. Porque muchas veces lo damos como por obvio, lo damos como por hecho, y lo perdemos de vista. Y tal vez en ese darlo por obvio, por hecho y perderlo de vista, puede que no nos demos cuenta de muchas cosas. Entonces también, ¿cómo aseguramos esos mínimos indispensables en temas de seguridad? Y cómo nos aseguramos de que haya una correcta inspección y mantenimiento de todas las áreas, ¿no? Cómo nos ayudamos y cómo también estas inspecciones y mantenimientos se hacen planeadas, ordenadas de forma segura, ¿no? Y que la gente tenga este mindset también de que pues, todo requiere una inspección y un mantenimiento para un correcto funcionamiento. Como cuando hagamos un recorrido, preguntar sobre esos temas, ¿no? Oye, ¿tienes lo mínimo indispensable para trabajar de forma segura? Y la gente les va a dar muchos inputs, ¿no? ¿Qué tanto inspeccionas y revisas y das mantenimiento? Pues, ¿has tenido algún tema, ¿no? Porque luego también pasa de que muchas veces sí lo hacen, sí están involucrados, sí están interesados, pero no hay insumos, no hay refacciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso también se vuelve condiciones mínimas básicas. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces les decía, ok, tal vez ahorita la organización no tenga el capital para invertir en reparar esto, en hacer esta condición, pero ya lo vimos y generar compromisos, generar acuerdos, ¿no? Y decir, ok, ya lo vimos, les vamos a pedir que ahorita trabajemos de esa forma, ya no lo vamos a, etcétera, ¿no? Entonces también se vale esa parte con el personal de la organización. Pues bueno, con esto básicamente damos por concluida esta charla de entorno social. Con los contenidos que vimos es el tema de que somos seres sociales, vimos el modelo de comportamiento humano, la teoría de las ventanas rotas, cómo también el entorno físico puede condicionar o moldear nuestro comportamiento, y les compartimos estas 3 herramientas para moldear el entorno, que es confianza y colaboración, crear equipos multiplicadores, promotores, embajadores, como gusten llamarlo, y este tema de condiciones básicas, cómo no perdemos de vista lo básico en temas de seguridad para lograr esta cultura que estamos buscando. Y pues bueno, con esto nos quedan un par de minutos, 5 minutos tenemos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Germán Figueroa dice, buen día Misael, ¿podrás compartir la presentación para difundir con nuestro personal? Sí, claro. Con gusto, Germán. Y esa plática viene un poco a lo que
queremos compartir el día de hoy en la tarde o más tardar mañana. Les vamos a estar mandando un correo con la presentación que acaban de ver. En esa presentación les ponemos el link de YouTube del primer video que vieron, que está muy bueno, que es este experimento social, para que puedan ustedes verlo directamente, porque si lo mandamos con video pesa mucho y se vuelve todo un lío. Entonces se las compartimos y obviamente también les vamos a compartir más información y una invitación para poder agendar alguna otra reunión donde podamos seguir platicando de estos temas de seguridad, ver cuáles son tus retos para el siguiente año y ver si podemos hacer alguna colaboración. Entonces, sí, cuenten con ello. También, como vieron al inicio, se está grabando esta conferencia, entonces también la vamos a subir a nuestras redes sociales. Cuando les mandemos este correo, también les mandamos el link para que puedan ir directo a ver la grabación. Nos comenta Mario, excelente presentación, gracias Mario. Qué bien que nos van a enviar, ¿no? ¿De qué? Fátima, ¿tienen algún catálogo de cursos enfocado a organizaciones? Sí, Fátima, si quieres te mandamos el correíto con esta información, anotamos ahí tu nombre para hacerte llegar. Mucho de lo que trabajamos tenemos un par de cursos, pero es más, nos gustaría más sentarnos contigo, entender cuál es tu necesidad para crear una solución, un curso totalmente a tu medida, a tu operación, a tus problemas, ¿no? Pero sí, cuenta con ello. Te lo hacemos llegar y nos ponemos en contacto contigo, Fátima. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, creo que ya no hay más dudas, comentarios. Finalmente, bueno, les compartimos nuestras áreas de servicio. Marcos Hidalgo, felicitaciones por la presentación, muchas gracias. Saludos desde Chile, qué gusto, Marcos, desde Chile. No he tenido yo la oportunidad de viajar a Chile, pero sí, me ha tocado coordinar proyectos. Muy padre trabajar con la gente chilena. Un abrazo a nuestros hermanos chilenos y qué padre que nos hayan acompañado desde allá. Y pues seguimos en contacto, Marcos. Muchas gracias. Estas son las 3 áreas de servicio que tenemos dentro de Join Moment. Cultura de seguridad, que son los temas que acabamos de ver el día de hoy. Temas de capital humano. Hace 2 semanas tuvimos un tema de team building muy bueno también, y son como estos temas de soft skills, procesos de recursos humanos, etcétera. Y nuestra siguiente conferencia tiene que ver con temas de diseño de marca. Entonces, por ahí les vamos a hacer llegar la invitación, que es otra de las soluciones que nosotros manejamos dentro de Join Moment. Pues bueno, con esto concluimos. Agradecemos mucho su tiempo, su participación, su colaboración. Seguimos en contacto a los que se conectaron. Si te conectaste tarde por algún tema de horario, diferencia de horario, te vamos a mandar, te compartimos el enlace para que veas la grabación ahí en tu correo. Germán, listo, sí, ya tenemos el correo, Germán. De hecho, en el registro para entrar, ahí nos dejaron ese dato, entonces ahí también lo tenemos, Germán. Mil gracias. Lo tomamos en cuenta y pues bueno, les deseamos mucho éxito en sus emprendimientos, en lo que estén trabajando en sus proyectos de seguridad, de cultura, y seguimos en contacto. Para el resto del personal, saludos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Gerson. Gracias, Javier. Y seguimos en contacto. Hasta pronto.